Hola amigos de YouTube, en este especial de Halloween, les relataré 3 historias de terror para no dormir. Espero que les gusten, no olviden darle like y suscribirse. La mujer del pasillo. Una noche de Halloween, por hacer algo de miedo, jugamos a la Ouija, cosa de la que siempre me arrepentiré. La noche era fría, en el ambiente se notaba un aroma extraño, no sé definirlo con palabras. Unos amigos y yo buscamos una vieja Ouija que mi familia siempre ha tenido guardada. Era de mi bisabuela, la cual había muerto cuando yo aún no había nacido, y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión, yo por un fin, puesto que quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó, entre risas mis amigos bromeaban, yo estaba muy serio, concentrado, pero ellos no lo notaron, hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno, que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis amigos, se quedaron en silencio, como yo, concentrándose, de repente, el puntero de la Ouija comenzó a moverse. Preguntamos al unísono, quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado para otro, sin formar palabras. Al final paró, y lentamente, formó las siguientes palabras. Estoy yendo a por vosotros. Era una mujer, que estaba en el pasillo y gritaba por entrar a mi habitación. El cerrojo estaba echado, no podía entrar, pero parecía que iba a tirar la puerta abajo. La mujer gritaba desesperada, la puerta iba a caer, así que empujamos la cama para trancarla. La mujer cada vez más desesperada, gritaba mi nombre. Yo tuve el impulso de abrir la puerta, pero me contuve, esos gritos eran aterradores. Me lancé a abrir la puerta, quería verla, tenía que verla, pero mis amigos me agarraron. Los gritos cesaron, una de mis amigas, tuvo un ataque de nervios. Nos acercamos a consolarla, pero una voz grave y fuerte salió de ella diciendo que no nos acercáramos. Nos quedamos pálidos y aterrorizados sin saber qué hacer. La mujer del pasillo comenzó a gritar de nuevo. Mi amiga se movía de un lado a otro, diciendo que nos mataría. Intentamos abrir la puerta pero no pudimos. Los gritos volvieron a cesar, conseguimos abrir la puerta, yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. Oí los gritos aterrorizados de mis amigos, histéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla, y yo aterrorizado sin poder hacer nada. Escribo mi historia, 35 años después de que ocurriera, pues acabo de salir de la cárcel, culpado por el asesinato de mis amigos, los cuales encontré muertos cuando conseguí abrir la puerta de mi habitación. La chica de la curva. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Juan decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Cerró la oficina y salió del lugar camino a casa. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido entró a su vehículo Renault que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, menos cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el camino no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Juan no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad.
Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche, se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Juan se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante sino todo lo contrario, los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la consciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión, «Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Lo recuerdas?». Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. La escuela maldita. Quiero contaros una cosa que sucedió en mi pueblo, esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba el día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran. Pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al baño. La profesora, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. El asesino estaba atento a lo que le dijo y se fue a esconder al lavabo. La niña se fue al baño un poco asustada. Cuando el preso vio acercarse a la niña, la agarró y la torturó sin piedad y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 30 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña, que a la vista se notaba que fue golpeada y torturada de forma muy macabra. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror, dolor y sufrimiento acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, la cual logró saltar por la ventana y huir del lugar.
Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez. 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos. Pero al final la dejaron como psiquiátrico. Dicen que si entras, en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y en la sala de clases, chorrean gotas de sangre por las paredes.